Bienvenidos a Karate y a algo más. Es incomprensible que aún hoy en día tengamos grandes maestros a la sombra de la historia. Uno de ellos es Yoshihide Funakoshi, o Giei Funakoshi, quien nació en 1903 y falleció en 1961. Es el primer hijo del maestro Gichin Funakoshi. De todos es conocido el gran Gichin Funakoshi, el gran maestro okinawense que introdujo el arte del Okinawate en Japón, lo popularizó y lo dio a conocer a todos aquellos que quisieron aprender. Ya no es tan notorio de cuáles y cuántas personas tuvo que ayudarse para poder difundir durante tantísimos años este arte. Sabemos de sus alumnos, los más destacados, los buenos, los que fueron maestros y hoy otros que se han perdido con el pasar del tiempo. Pero sus hijos lo apoyaron y le ayudaron a cumplir con tan magna misión: establecer el karate en Japón y extenderlo a todo el mundo, dar a conocer un arte y desarrollarlo en una sociedad moderna de ellos, los hijos de quienes sabemos muy poco. Del que más reseña tenemos es Yoshitaka Funakoshi o Higo Funakoshi, de quien ya he hecho un video anteriormente y lo puedes ver en la parte de arriba o en la descripción. Es una persona que desarrolló y evolucionó en muy pocas décadas del karate y lo sistematizó de forma mucho más veraz y real, dándole su actual forma. Ahora bien, ¿quién conoce o sabe de su otro hijo, Yoshihide Funakoshi, llamado más comúnmente como Giei Funakoshi? Es muy poco lo que se sabe de este personaje y de su historia, de su aportación a la creación del karate. Giei fue un guía del karate y estuvo muy presente en la evolución del karate Shotokan. Un personaje crucial y fue responsable en la trayectoria final, en la larga carrera de su padre. Siempre estuvo ahí. Poco se sabe que fue karateka, casi ni se nombra en los libros. Más que nada porque, como decimos por aquí, nadó contracorriente. Se opuso a las crecientes intenciones evolucionistas de otros maestros. Se opuso igualmente a una modernización y mucho más a un progreso deportivo del arte. Giei, quien fue el primer hijo de Gichin Funakoshi, se quedó en Okinawa junto a Yoshitaka y la demás familia. Fue la cabeza de familia en Okinawa, cuando en 1928 a 1929 Yoshitaka llega a Japón a petición de su padre, quien lo emplaza a llevar la supervisión de algunos clubes universitarios de Tokio. Esta medida causó gran malestar en algunos que hasta ahora eran los ayudantes de Gichin Funakoshi. Yoshitaka rápidamente se ganó su puesto y pasó a ser considerado el mejor maestro técnicamente y físicamente del karate. Tanta era su fama de karateka y de maestro prominente que eclipsaba a su hermano primogénito y aquellos que estaban enseñando anteriores a él. Pero pocos conocen la realidad. Gichin pidió primeramente a Giei que tomase el mando del sistema Shotokan, pero él renunció a favor de su hermano Yoshitaka. También tuvo que ver que despidieran del trabajo a Yoshitaka y él estuviese envuelto en un negocio de ropa muy próspero. Giei, él decidió entonces seguir trabajando y dedicarse a una vida más hogareña junto a su familia. El hecho trascendental es que Yoshitaka, o Higo, pasó a ser el descendiente y responsable directo en la escuela, porque su hermano declinó la petición de su padre. Yoshitaka Funakoshi se dedicó y estructuró el karate en tan solo 6 años, del 1930 al 1936, creando e introduciendo katas de otros estilos, restituyendo las técnicas como las patadas, modificó las posiciones, etcétera, etcétera. Ya el maestro Gichin contaba con 69 años y le dejó hacer un poco a su aire. Incluso admitió de formas de kumite se estableciesen en el sistema.
El 10 de marzo de 1945, a las 3 de la mañana, la casa y el dojo Shotokan son arrasados tras un bombardeo norteamericano. En principio, son acogidos por su hijo mayor, Giei Funakoshi, que vivía en el barrio de Koishikawa, en Tokio. Dejan al maestro Funakoshi con 75 años fuera de toda acción. El 24 de noviembre de ese mismo año moriría su hijo Yoshitaka, el cual falleció a causa de una tuberculosis. Gichin Funakoshi, abrumado y desolado, se marcha durante 2 años con su esposa Aoita Kyosho al sur de Japón. De nuevo el drama familiar. Su mujer muere en 1947. El maestro indeciso duda con la idea en retomar su docencia y a la vez convencido de que puede ser útil a la sociedad enseñando karate. El maestro se encontraba muy vacilante entre la disyuntiva de retomar la trayectoria de la enseñanza o retirarse definitivamente. Es cuando aparece nuevamente su hijo Giei, que sabedor de lo que estaba viviendo, le anima a reabrir el dojo y a retornar a Tokio, dándole todo su apoyo y su confianza. Es más, se pone en contacto con todos los maestros y antiguos alumnos de karate para que en su viaje de regreso le acompañen en los trayectos y salgan a esperarlo a las estaciones. Esta idea fue tomada a pie juntillas y todos los maestros o alumnos que se encontraron en el recorrido salieron a verlo y acompañarlo y darle el apoyo y aliento. Esto animó enormemente a Gichin Funakoshi. Giei Funakoshi decide entonces enseñar karate como apoyo a su padre y exponer los puntos de vista que tanto ha luchado su anciano padre por mantener. Toma la determinación de comenzar el karate por donde se había quedado antes que su hermano tomase el mando, instaurar un karate ortodoxo y tradicional. Se establece como defensor acérrimo de un arte. Escribe y habla abiertamente que el declive del karate se ha debido en gran medida a la transformación del karate, el cual se ha transformado en una lucha deportiva. Estas palabras calaron profundamente en los numerosos maestros que se vieron aludidos. La dinámica del karate estaba ya muy marcada. Muchos maestros de su estilo y muchos otros estilos ya tenían una vía marcada y no iban a retomar otros caminos. Así fue como Giei se oponía a estas prácticas y luchó contra toda la corriente del karate como tal, que se desvinculaba de viejos lazos de arte y de tradicionalismo. Es entonces cuando se postuló en la enseñanza más tradicional y pura, guiándose por las palabras de su padre, el cual ya saltaba los 80 años. Giei se hizo como segundo presidente de la Nihon Karate Do Shotokai, desvinculándose por completo de las otras ramas salidas del Shotokan. Giei pensó que la práctica en los clubes había tomado mucho auge y que la única manera de devolver los valores del karate era reconstruir el Hanbu Dojo. Su idea principal, reconstruir el dojo de Shotokan, donde reagrupar todas las enseñanzas de su padre desde el contexto de único lugar donde entrenar, siguiendo los auténticos preceptos de su padre, marcar el dojo como un lugar de encuentro y sitio de entrenamiento donde estudiar y mejorar la técnica, siendo estos los únicos valores a seguir. El dojo representaba un lugar de establecimiento de paz, donde la práctica fuese más que el mero hecho físico de entrenamiento. El dojo debería representar todos aquellos conceptos budistas que se habían perdido con la marcha a la práctica en los clubes y gimnasios. Giei Funakoshi luchó con toda su tenacidad y aún así su trabajo no vio mucha luz, pues nuevamente los acontecimientos del karate estaban por encima de él y sus esfuerzos, quizás la historia lo nombre más por sus desaciertos o su manera de pensar. También porque la historia la escriben siempre los vencedores y la única versión que se da a conocer es la suya.
la de los ganadores. En 1957 fallecía su padre, Gichin Funakoshi. Es cuando él toma vital importancia, pues él, quien encabeza la jerarquía de la familia y quien encabeza el sistema de karate Shotokan, que ya lo venía dirigiendo él personalmente, ya antes del entierro comienzan las desavenencias del sistema, las agrupaciones, los clubes y otras asociaciones. La situación estalló definitivamente al querer organizar el entierro, una organización salida del estilo Shotokan y llamada Genkyukai, JK. El entierro pertenece de organizarlo al sucesor y a la vez cabeza del estilo, Giei Funakoshi. Es entonces cuando las dos ramas mayoritarias se enfrentan por ser la protagonista en los responsos funerarios del maestro. Al final, la Shotokai, que ayudó a la familia, se posiciona abiertamente del lado de Giei. Y la segunda, la Genkyukai, se aparta y hace unos notables ofensas a la familia Funakoshi. Tras la muerte del maestro Funakoshi en 1957, ambas facciones se reorganizaron y dejaron de lado al maestro Giei. Las organizaciones se pasaron a nombrar Dai Nihon Karate Do Shotokai y la Dai Nippon Karate Do JK. La ruptura con la enseñanza tradicional se había desquebrajado en el seno del sistema. Ya en el karate había surgido como empresa años atrás, concretamente desde 1954. Se tenían abiertos clubes de pago, se ejercía un negocio y dirigidos por Isao Bato y Masatoshi Nakayama, de quienes también he realizado un video y los puedes ver en la parte de arriba o en la descripción del video. El karate ya no tiene vuelta atrás. Solo mira al frente y cómo expandirse por el mundo. En 1958 se crea la Nihon Karate Do Shotokai y nuevamente toma relevancia Yoshihide Funakoshi. Es nombrado presidente. Ya la idea, la unión del karate Shotokan, la va descartando y preside esta, que viene a ser simplemente una asociación más del Karate Do. Giei Funakoshi muere en 1961, sin haber visto realizado su sueño, aquel que pretendía cambiar el rumbo del karate, al modelo único de la tradicionalidad. El mismo año de la muerte del maestro Gichin Funakoshi, 1957, a escasos 3 meses, se celebraron los primeros campeonatos de karate, pasando este arte a ser considerado un deporte. En 1961, en el año que murió Giei, se celebraron los 5º campeonatos de todo el karate en Tokio. Su Majestad, el Príncipe de la Corona de Japón, ahora Su Majestad, el Emperador de Japón, asistió al campeonato. El karate de JK se catapultaba y era acogido en el Ministerio de Educación y Deporte como una disciplina deportiva más. No hay lugar en el karate contemporáneo para escuelas diferentes. Sé que algunos instructores se arrogan el derecho de denominarse fundadores de escuelas. Yo mismo he oído referirse a escuelas tales como Shotokan, pero me opongo firmemente a este intento de diferenciación. Gichin Funakoshi, 1956, un año antes de su muerte, y publicado en Karate Do Ichiro, Karate Do, mi camino. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.